La Iglesia Bíblica Bautista de Rayón te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Te invitamos a ser fiel en el Señor este próximo 2026. Dios te bendiga. Le va a repartir un lápiz para que usted pueda ir siguiéndome, hermano, ¿verdad? No se distraiga, póngame mucha atención. Mire lo que dice Mateo capítulo 2. Y quiero que vea ahí el versículo, dice 1 y 2, nada más, hermanos, 1 y 2. Mateo capítulo 2, verso 1 y 2, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero dice el versículo 16, entonces, de Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar, ¿qué dice? A todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, hermano, quiero predicar un mensaje en esta noche titulado: el significado de la Navidad es que Cristo vino al mundo. El significado de la Navidad es que Cristo vino al mundo. Entonces vamos a orar, hermano, y que Dios nos hable en esta hora. Padre, te doy gracias por la bendición de estar aquí en esta noche. Gracias, Señor, porque hoy, como se dice, Nochebuena, hace más de 2000 años esta estrella se vio. Mucha gente lo vio, no supo lo que estaba pasando, pero nosotros, Señor, sabemos lo que pasó ese día. Tenemos tu palabra y entendemos que ese día fue el día más maravilloso para este mundo, porque tú viniste a este mundo. Este piso que nosotros pisamos, tú lo pisaste y anduviste en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y viniste con un propósito, un plan: rescatar nuestras vidas, buscar y salvar lo que estaba perdido. Y ahora, Padre, que te hemos encontrado, ¿cómo podremos retroceder? ¿Cómo podremos abandonar? Gracias por este tiempo, gracias por los cantos. Te amamos y te bendecimos. Qué glorioso es ver una familia cantarte. Y, Señor, esto es todo para tu honra y tu gloria. Ahora háblanos, Señor, prepara nuestro corazón y edifica tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar, hermanos. Bien, hermano, vaya siguiéndome ahí, voy rápido. El significado de la Navidad es que Cristo vino al mundo. Hermanos, el propósito principal de la venida de Jesús fue su sacrificio por cada uno de nosotros. La Biblia dice que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, la voluntad del Padre. Mire lo que dice Juan capítulo 4. Vaya al libro de Juan y mire el capítulo 4, versículo 32. Juan capítulo 4, versículo 32, y sígame hasta el 34, dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Dice la palabra de Dios, hermano, que la comida del Señor es que Él hiciera la voluntad del Padre. Mira Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, dice, sígueme ahí con tu vista, está en la pantalla también. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, dice la Biblia, aprendió la obediencia. Hermano, Él podía ser librado en esa cruz, pero Él tuvo que aprender obediencia y entender que su misión era morir por cada uno de nosotros. El motivo principal de venir de Jesucristo fue del verbo hecho carne, era morir por nosotros. Mira Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vaya ahí rápido, hermano. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y sígueme hasta el 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo, dice, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de
su cruz. Mediante la cruz, hermano, Él nos ha dado redención y reconciliación. Cristo nos reconcilió con el Padre y ahora somos reconciliados con Dios, somos adoptados por Él y somos sus hijos, en Efesios capítulo 2. Entonces la Navidad será una fecha, la Navidad podrá ser una época, pero la razón es Cristo, hermano. No sabemos con exactitud cuándo Cristo nació, pero sí que vino y estuvo en la tierra. Juan capítulo 1, versículo 14, el apóstol Juan lo describe, que ellos vieron la gloria de Dios, que ellos palparon al verbo de Dios, que ellos vieron a ese Dios hecho carne. Y aquel verbo fue hecho, dice, carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La historia misma está marcada en un antes y en un después de Cristo, hermano. Ahora, sin duda, como todo, el hombre depravado por su pecado se ha hecho un marketing de estas fechas, de esto, de la Navidad, y olvidándose de cuál es la verdadera razón de la Navidad, para buscar su propio beneficio. Debemos recordar que en este tiempo su nacimiento, y debemos agradecer que Él vino, y Él vino, hermano, una vez, y Él vendrá por segunda vez también. Si Él vino la primera vez, Él volverá por segunda vez. Y debemos recordarlo no como la religión tradicional, hermanos, ¿verdad? Sino como Él vino, hermano, a andar con pecadores, a andar con leprosos, hermano, a andar con un mundo pecador, a juntarse, hermano, con la gente, hermano, y a buscarla, hermano. Y hermano, a mí, hermano, una historia que me impresiona en la Biblia es la de este hombre, ¿cómo se llamaba? El que se subió a un árbol grande. Zaqueo, ¿verdad? Porque Zaqueo entendía que era pecador, pero él sabía, ¿verdad?, que iba a venir un tal Jesús, y por querer verlo, hermano, se subió a un árbol. Cristo lo vio y le dijo: Zaqueo, arréglate, porque yo voy a ir hoy a tu casa. Zaqueo se bajó y entendió que iba a venir ese Salvador, ese Jesús que anda haciendo milagros, iba a venir a su casa. Y cuando llega, Cristo le dice: hoy ha venido la salvación a tu casa, Zaqueo. Hermano, gloria a Dios, cuando vino la salvación a su casa, hermano, el Todopoderoso, que con sus manos mide las aguas, ahora viniendo a este mundo de una manera frágil, envuelto en pañales. Fíjese nomás, la Biblia dice que Él es todopoderoso, y ahora lo vemos tan frágil, envuelto en pañales. El que es dueño del oro y de la plata, naciendo en un pesebre humilde. El significado de la Navidad es que Cristo vino al mundo, hermano. Y número uno, hermano, ahí está en sus hojas. Número uno, sígame ahí. Esa noche fue diferente. Mire Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Esa noche fue diferente. Diferente a todas las demás, diferente a otras noches. Esa noche fue diferente. Mateo capítulo 2, verso 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa noche, hermano, había hostilidad en casa, y dice la Biblia que venían unos magos desde lejos preguntando por el nacimiento del Señor. Ahora, estos magos no eran ahí de Jerusalén, estos magos no eran de Belén, estos magos eran extranjeros, eran foráneos. ¿Cómo es posible, hermano, que gente foránea haya puesto más atención a esa estrella que la misma gente de Israel? Porque hoy en día el pueblo de Israel está así, hermano, negando al Mesías, negando al Salvador. Nació en Belén, que era la casa del rey David, el fundador de su dinastía real. El Señor, hermano, aún no ha hecho ningún milagro, no ha dicho ni una sola palabra, no ha proclamado ni una doctrina o alguna enseñanza. Solo se escucha a lo lejos el llanto de un bebé. No ha dicho nada, no ha hecho ningún milagro, pero ya está influenciando al mundo, hermano. Unos magos ven una estrella, vienen a preguntarle a la gente en Israel, a los sacerdotes, a los fariseos, y dicen: oigan, hemos visto una estrella. ¿Dónde está, verdad? ¿Dónde está ese acontecimiento que está sucediendo? La gente ni se daba cuenta de lo que estaba pasando. Había en el cielo, hermano, una estrella que ya la estaban notando muchos. Mateo 2:2. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y mira lo que vinieron los magos. Y venimos, dice, usted ha venido esta noche a adorar al Señor. Amén. Hermanos, se cumple una profecía en Números 24:17. No vamos a ir ahí por causa del tiempo.
Pero hermano, escúcheme bien, la estrella misma era Cristo. Era un tipo de Cristo, hermanos. Se usó esa estrella para guiar a otros a él mismo. Ahora, ¿dónde se detuvo esa estrella? Mire versículo 9 en Mateo 2. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente. Dice que iba como delante de ellos hasta que llegando, ¿qué dice? Se detuvo donde estaba el niño. Esa estrella los iba guiando, y dice que iba delante de los reyes, ¿está conmigo? De los magos, y esa estrella se detuvo literalmente donde estaba el pesebre, donde estaba naciendo el Señor Jesús. Y así, hermanos, necesitamos, así como esa estrella, necesitamos cristianos que guíen a otros a Cristo. Que les digan, déjame decirte dónde está apuntando esa estrella. Esa estrella está apuntando a Jesucristo. Esa estrella está apuntando a un Salvador. Este mundo está perdido y está terrible, pero déjame guiarte a donde esa estrella está guiando, y es al Salvador Jesucristo. Hermano, mire, todos deberíamos de ser como esa estrella, guiando a otros a Cristo, guiando a otros al Señor, diciéndoles, verdad, mira, sí hay drogas, hay alcoholismo, pero ¿sabes qué? Cristo te puede redimir, te puede salvar. Cristianos que saben el camino y señalan el camino, pero que quizás nunca siguen el mismo. Es muy triste. Así eran los sacerdotes en ese tiempo, los fariseos, los saduceos. Esa estrella sin duda la vieron, pero no hicieron el intento para ir a ver dónde estaban guiando esa estrella. Estaba esa estrella guiando al Salvador. Era el Salvador, hermanos, pero no les importó. Y es que así es un religioso, ya no le mueven las cosas de Dios. Así vieran esa estrella en este día, no irían, porque creen que lo saben todo. Que ya todo lo sabe y que nadie les puede enseñar nada. No, mira, es que hay una estrella. No, yo estoy muy ocupado haciendo la comida. Todo el tiempo Dios nos está moldeando, hermano, y Él está acabando su obra en ti y en mí. No te acostumbres, hermano, a las bendiciones de Dios. No te acostumbres a los milagros de Dios. ¿Sabes cómo estaban los fariseos, los religiosos en ese tiempo? Eran desinteresados del Señor desde su nacimiento. Hermano, tú esa escena donde ves que Cristo nace en el pesebre, solo ves a María, José y a los magos. ¿Dónde estaban los fariseos? ¿Dónde estaban los sacerdotes? ¿Dónde estaba el sumo sacerdote? ¿Dónde estaban los escribas y los saduceos? ¿Dónde estaba toda esa gente que estaba esperando a su Salvador? Eran desinteresados del Señor desde su nacimiento. Y a veces cristianos podemos ser así. Spurgeon dijo lo siguiente: la estrella que guía a Cristo hacia Cristo debe siempre estar yendo hacia Cristo. Pero número 2, hermano, Cristo nació en un pesebre y los magos lo vieron. Mateo 2:9, y sígueme hasta el versículo 12. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en oriente que iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, dice, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La Biblia dice en el versículo 1 que vinieron estos magos desde el oriente. La palabra magos en el original es la palabra traducido viajeros, que quiere decir sabios también en inglés. Ahora, no dice que eran 3 magos, ¿ah? Nada más dice que eran unos magos, ¿ah? Está en plural, unos, tal vez eran 2, tal vez eran 4, tal vez eran 6, tal vez eran 15 o 20, yo no lo sé, pero no eran 3, ¿ok? Ahora, estos magos se dedicaban a algo. Estos magos eran astrónomos, ¿verdad? Se dedicaban a estudiar los cielos y las estrellas. Y ellos venían desde el oriente, además, no eran de Jerusalén, y era probable que ellos fueran exiliados de Judá y de Israel. Estos conocían la promesa del Mesías y estaban esperando, como judíos creyentes, la consolación de Israel. La promesa de que un niño se les daría para salvar al mundo de sus pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos dijeron, queremos ir a ver ese evento, queremos ir a ver al Señor, porque ha nacido el Señor, decía Isaías, es Emmanuel. Dios con nosotros, el Dios vivo, el que te ha ayudado, el que te hace milagros, el que hace cosas que no puede. ¿Alguna vez te ha pasado, hermano? ¿Te han pasado cosas que no tienen otra explicación más que Dios? Que digas, este fue Dios. Ese Dios, hermano, estaba entre ellos ya, hermano. Es triste, hermano,
porque los magos vinieron emocionados, guiados por el fenómeno de esa estrella en el cielo, y el pueblo estaba como si nada. Como hoy en día el mundo, hermano, usan la Navidad no para recordarle a Él, hermano, usan la Navidad para tomar, para divertirse paganamente, para fumar, para amanecerse hasta no recordar nada. Usan la Navidad como pretexto para pecar, hermano. Se les ha olvidado, hermano, que el motivo es Cristo, hermano. Ahora, estos magos ofrecieron presentes. Mira Mateo 2:10. Versículo 11, perdón, Mateo 2:11. Estos magos ofrecieron presentes. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron, dice que estos magos le ofrecieron presentes y le ofrecieron, dice, oro, incienso y mirra. Era común que cuando nacía alguien de la realeza, iban y le regalaban presentes muy prodigiosos o muy valiosos. La idea, hermano, de que eran 3 magos es por los 3 regalos que ofrecieron los magos: oro, mirra e incienso. Ahora, aprenda algo. Los regalos no fueron presentados a María ni a José. Los regalos fueron presentados a Jesús. Ahora, Jesús no usó nada de eso que se le regaló para él. Sus padres lo usaron con sabiduría en su favor y beneficio del Señor. Así hoy en día, hermano, cuando damos algo a Jesús, quizás no se lo damos directamente a Él, pero lo damos a su pueblo, la iglesia, que se usen esos regalos en su favor y para su beneficio. Ahora, esos regalos, número 3, proveyó a José para su viaje a Egipto y poder cuidar de su familia. Estaba estudiando, hermano, que para que tú te trasladases de una ciudad a otra, era demasiado caro y era demasiado difícil. Estaba patrullado, hermano, por caballos, por gente muy rica. Entonces, hermano, no había autobuses, hermano, ni esas cosas. Entonces, hermano, para transportarte, tú tenías que encontrar a alguien que tuviera, pues, un caballo, un camello, para que te pudieras transportar. ¿Sí está conmigo? Ahora, si tú recuerdas, hermano, la historia de cuando Cristo dice que es más fácil que un camello entre al reino de Dios que por el ojo de una aguja que un rico, se refería, hermano, a que la gente rica en ese tiempo viajaba con tantas cosas, ¿sí está conmigo? Que cuando llegaban a una ciudad, ellos no entraban por la puerta de enfrente, ellos entraban por la puerta de atrás. Ahora, la puerta de atrás, hermano, yo creo que tenía el tamaño más chiquita que la puerta aquí de la iglesia. ¿Y qué cree? No cabía el camello. Entonces le decían los de la entrada de la ciudad, o entras tú o entra el camello. ¿Sí está conmigo? ¿Y qué cree que hacían, hermano? El rico le bajaba todas las cosas al camello y se metía el camello y el rico se quedaba afuera. Tremendo, hermano. El camello que metiera y tomara su agüita y que al otro día se lo dieran, y él prefería quedarse afuera. El rico prefería quedarse afuera con todas sus posesiones. ¿Quién entraba a la ciudad? El camello. Está tremendo, hermano. Ahora, ¿qué pasaba en ese entonces? No era tan fácil transportarte todo lo que José estaba cargando. Imagínate, hermano. Hermanos que han sido padres, que cargaban tanto en la pañalera o no sé, ¿verdad? Cargan carriola, yo lo veo que cargan carriola, cargan pañales, cargan biberones. Sabrá Dios qué tanto más. ¿Sí está conmigo, hermano? Ahora imagínense en ese tiempo, hermano, todo lo que tenía que cargar José, tenía que cargar leña. Amén. Lo estaban persiguiendo, no tenía dónde reposar. Cargar leña, cargar comida, alimento, etcétera. Todos esos regalos que dieron los magos fue para que Cristo y José y María pudieran llegar a Egipto. Ahora, número 3. Cristo no murió de niño porque Él se fue a Egipto por sus padres. Mateo 2:12 al 14 dice la palabra de Dios, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. En el nacimiento de Cristo hubo mortandad de infantes, según Mateo 2:16. Ese hombre Herodes era perverso, pero sin duda, hermano, era grande, como dice la Biblia. Herodes mostró un odio abierto y hostilidad hacia Jesús. No quería que ese niño naciera o viviera, como es el corazón del hombre perverso, hermano, ¿se da cuenta? Ahora, los saduceos y escribas eran indiferentes a Jesús.
Pero los magos buscaron a Jesús hasta encontrarlo y lo adoraron, cueste lo que costara, porque al regresar con Herodes, sin duda los magos iban a morir. Hermano, los que buscan a Jesús lo verán, los que verdaderamente lo ven, lo adorarán, y los que lo adoran consagrarán sus vidas y sus bienes a Él. Número 4, hermano, y último. Cristo, hermano, y el significado de la Navidad es que Cristo viene a este mundo porque murió por nosotros. Juan 3:16, todos los conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, esta Navidad nos gusta recibir, y claro que sí, si te dan un regalo, pues está bien. ¿Cómo te sientes cuando te dan un regalo? Pues te sientes feliz, ¿verdad? No está mal. Pero Cristo enseñó a dar, y el Padre dio lo más valioso que tenía, que podía regalarte a ti esta Navidad y todas las Navidades. Su Hijo unigénito dando su vida por ti. Y como dije hace un año, hermano, ¿qué regalos vamos a dar a Jesús? Si alguien, por así decirlo, está cumpliendo años hoy, es Cristo. ¿Qué crees que le gustaría a Cristo que le regalaras? Ese es el significado de la Navidad, hermano. Está bien juntarse en familia, comer, cenar, pero no se te olvide que la razón es Él. Que vino al mundo para darnos perdón y que vino al mundo para darnos salvación. Quiero que leamos este versículo para terminar. Colosenses 3, 23, 24. Puestos de pie, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice así. Colosenses 3, 23 y 24. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Hermano, ¿qué crees que le gustaría a Cristo que le regalaras hoy? Dinero. Ay, hermano. ¿Sí está conmigo? Tal vez más obediencia, tal vez más fidelidad. Tal vez que dejes de pecar, tal vez que dejes esos amigos que no te hacen bien, tal vez que dejes esa amistad, tal vez que quizás por ahí tienes un pecado oculto que quizás nadie más conoce, pero que tú lo conoces, que quizás Dios te dice, ¿por qué no me lo entregas? ¿Por qué no renuncias a eso? Hermano, que Dios nos dé de su gracia. No se te olvide, hermano, el significado de la Navidad es Cristo. La razón es Él. Amén. Amén. Al mundo se le ha olvidado, pero que al cristiano nunca se le olvide. Padre, te damos gracias por